Me escuchas en este 24 de junio del año 2025. Vamos con la columna de este día. La CNN y The New York Times niegan la destrucción del programa nuclear iraní, desconsolados por el éxito del presidente Trump de poder presumir que acabó con una guerra mundial nuclear en menos de 24 horas. Bueno, pues ahora la narrativa es decir que continúa la amenaza nuclear. Tras rendir a Irán y acabar con una guerra que era una amenaza para el mundo, los principales afectados fueron los medios anti-Trump, belicistas CNN y The New York Times. Ahora aseguran que el programa nuclear iraní está más vivo que nunca, y que el ataque fue un fracaso. Trump responde que esto es una falsedad en Truth Social. En redes sociales son muchas las personas que notan cómo los medios se oponen a todo lo que hace Trump, aun cuando expresidentes hicieron cosas similares, nunca fueron criticados por ello. No vamos lejos, Biden y Hillary Clinton hablaban antes de 2009 sobre la necesidad de construir un muro fronterizo México-Estados Unidos. La propuesta se hizo mala a partir de que la retoma Trump. Por ejemplo, Clinton expulsó 3 millones de migrantes en su gobierno, pero nunca fue objetivo de bandas terroristas quemando autos en Los Ángeles. Clinton igualmente hizo recortes al presupuesto, pero nunca fue tildado de un destructor de Estados Unidos o de un cruel asesino de personas con hambre. Obama bombardeó medio mundo, dio golpes de Estado, pero nunca fue criminalizado como enemigo de la ONU, o destructor de la paz. Ayer, cuando fueron bombardeadas las bases militares estadounidenses en Qatar e Irak, los medios de la élite estaban felices de asegurar que había comenzado una tercera guerra mundial, pero ya desde el fin de semana el vicepresidente Vance lo negó. Trump aseguró que Irán incluso avisó a Qatar del ataque, así que la operación psicológica falló. No hay tercera guerra mundial, y antes que eso Trump envió bendiciones a Irán e Israel. Rápidamente enfría las cosas. Los mismos medios CNN y The New York Times nunca han criticado por qué el régimen de Obama permitió que avanzara tanto el programa nuclear iraní, que hoy con las imágenes disponibles quedó destruido. La narrativa sobre que el programa nuclear iraní está intacto lleva a pensar qué clase de maldad les gustaría hacer con Irán a la élite. Una posible es darle armas de destrucción masiva y decir que se hicieron en el mismo Irán, cuando su procedencia podría ser el extranjero. No tan fácilmente la élite va a renunciar a sus fiestas de guerra, quieren una guerra, y en la cumbre de la OTAN siguen insistiendo entonces destruir a Rusia. En este momento, pues se ha realizado la cumbre de la OTAN en La Haya, Holanda, en que el presidente Trump se reúne con sus principales enemigos. Pero Trump en cambio propone reinterpretar el artículo 5 de la OTAN, para que en la seguridad y defensa conjunta entre los miembros de la OTAN, Estados Unidos no tenga por qué participar en una guerra contra Rusia. Dicho sea de paso, mi comentario a Trump es que debe recordar que The New York Times es un medio de propaganda globalista en gran medida propiedad de Carlos Slim, libanés multimillonario aprovechándose de México y su problema de narcotráfico. El mismo Carlos Slim, con el cual tiene una conexión directa Eduardo Verástegui. En su mal historial, The New York Times tiene que apoyó los inicios de la tiranía de Fidel Castro y los bolcheviques en Rusia, a través de personas como Iber Matthews o Walter Duranty, quien en los 30 ayudó a esconder el genocidio por hambruna que hizo Stalin en Ucrania, todo amparado por The New York Times. Incluso aunque suene extraño, ahora con la guerra en Ucrania, la estación estatal NPR, National Public Radio, que por sí sola es anti-Trump, publicó: The New York Times no puede quitarse la nube sobre un premio Pulitzer de 90 años de antigüedad, escrito por David Folkenflik. Con toda razón un ucraniano dijo que Duranty es la personificación del mal en el periodismo. Afirma Oksana Piasetkij, activista ucraniano-estadounidense que llegó a Estados Unidos como niña refugiada en 1950. Piasetkij es una de las defensoras del regreso del premio. Creemos que fue como el creador de las noticias falsas. Aún hoy se le exige regresar el premio Pulitzer por encubrir el genocidio ucraniano. El mismo Trump inició un juicio similar contra el New York Times después de ser terriblemente calumniado sobre que las elecciones en 2017 fueron fraudulentas y que Rusia hizo ganar a Trump, o cosas peores. Se le dio el premio de periodismo Pulitzer 2018 a dos mentirosos que se les ocurrió calumniar a Trump de esa forma en The New York Times y en The Washington Post, este último propiedad del Illuminati dueño de Amazon, Jeff Bezos. Súmale que el New York Times es propiedad de los Illuminati Slim,
invasores libaneses, no mexicanos, y el cuadro está completo de quien domina el mercado de chismes y propaganda que pretenden usurpar el periodismo serio, que es simplemente mantenerse informado de fuentes confirmadas. Entonces, creo que estamos entrando a una nueva era de la información y la libertad, porque los asuntos importantes ya no pueden ser eclipsados por los grandes medios, propiedad de los poderes de facto. Héctor Rosales Oficial 2025. Bueno, pues evidentemente a estos medios progresistas que obedecen al Partido Demócrata no les conviene de ninguna forma el capital político, la aceptación o el aplauso internacional que pueda estar recibiendo Donald Trump. Por eso es que no le quieren reconocer que acaba de frenar una guerra en menos de 24 horas, que es algo insólito, es algo que debemos de aplaudir, es algo que debemos de agradecer a Dios que haya permitido pues que Trump tuviera la sabiduría, las capacidades técnicas, los asesores para poder realizar semejante proeza. Pero, pues como él mismo lo ha comentado, ha frenado varios conflictos y no se le da crédito por nada, no se le da ningún reconocimiento. Bueno, rápidamente les comento pues una serie de situaciones que están ocurriendo en este momento en tendencia. Lamentablemente fue encontrado sin vida el periodista gráfico o fotoperiodista Salomón Ordóñez Miranda, esto en Cuetzalán del Progreso, en el estado de Puebla. Y bueno, por esta situación, porque muy reciente está la ley de censura que ha impuesto el gobernador morenista Alejandro Armenta en el estado de Puebla, y hay el temor de que también se extienda a otros estados, pues la reforma que hizo, por ejemplo, Laida Sansores y Alejandro Armenta, uno en Campeche, que es Laida Sansores, y el otro gobernador en Puebla, pues el temor de que esta ley mordaza, esta ley de censura, se extienda por todo el territorio nacional mexicano con miras a censurar periodistas. Y lo que ocurre es que, pues no, en nuestro país no se respeta pues la libertad de expresión, el periodismo, la comunicación, pues parece ser que es una actividad extremadamente peligrosa, particularmente en México. El periodista independiente Salomón Ordóñez fue privado de la vida con impactos de arma de fuego en Cuetzalán, Puebla, pese a las labores médicas que se realizaron para tratar de salvarle la vida. No se consiguió. En paz descanse. Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la Fiscalía de Puebla ya investiga los hechos. Ya investiga los hechos, y eso no es tranquilizante porque esto nunca debió de ocurrir. Pero como esta historia hay miles, ¿no? Hemos visto miles de casos en las administraciones de Morena en que periodistas, activistas desaparecen. Hoy, por cierto, en el estado de Jalisco fue encontrada una fosa clandestina con más de 35 cadáveres, esto en Zapopan. Y como la guerra entre los Chapos y los Mayos continúa, pues Alfred M. comparte esta publicación: vivir en Israel e Irán, vivir en Sinaloa. Bueno, pues es de terror vivir en Sinaloa. Se tiene mayor seguridad viviendo en Israel o Irán, cuando estaba el conflicto, que en Sinaloa. Y hace un comentario interesante. En Sinaloa nunca hubo un cese al fuego, ni dejaron de desaparecer las personas en la narcoguerra. Simplemente los medios y periodistas dejaron de informar. Sí, está todo muy amordazado. Continúan las masacres, las desapariciones, las balaceras en Sinaloa, pero ya no... Hagan de cuenta que es ficción. Las redes sociales, los periodistas independientes que reportan esto quedan reducidos a ficción porque los medios están totalmente amordazados.
¿A poco ustedes vieron que los medios de comunicación reportaran cómo se cayó el túnel inaugurado por el gobierno de Morena en Oaxaca, el túnel Mitla-Tehuantepec? No lo ponen porque son notas demasiado perjudiciales para esta tiranía. Bueno, en el scroll de noticias del blog rápidamente te comento que detienen a candidato de Morena en Dolores Hidalgo por el delito de lavado de dinero. Se trata de Julio González Landeros. También que resulta ser una fake news que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se haya desmayado. Pues bueno, eso anduvo circulando en redes sociales, pero no fue así. Fue una publicación falsa hecha con inteligencia artificial hace como 5 meses, pero todavía pues hay algunas personas que lo están compartiendo. El día de ayer, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Redes sociales estallan contra la presidenta Claudia Sheinbaum por hablar de paz en Irán, citando al Papa Francisco sobre que la guerra es uno de los grandes errores del ser humano. Pero el fin de semana hubo más de 200 asesinatos en México, principalmente en los estados de Sinaloa, Veracruz y Guerrero. Ahora pues encuentran otra fosa clandestina, otro campo de exterminio en Jalisco. Entonces pues no es propicio, es hasta un gesto de crueldad que Claudia Sheinbaum diga que va a asistir a una conferencia a dar clases de cómo se debe de pacificar un país. En México asesinan a exregidor de 2018 a 2024 del PRD, Santos Mosqueira, esto en Tixtla. Falleció en un hospital comunitario, bueno, pues le habían disparado en varias ocasiones, llegó a recibir atención médica, no pudieron ayudarlo, falleció el sábado 21 de junio. Trágica noticia para el mundo cristiano, pero los medios que tienen mucho miedo en presentar una imagen negativa del Islam lo ocultan. En Siria, un atentado terrorista del grupo ISIS pues atacó con un chaleco bomba la iglesia de San Elías en el barrio de Dongueila. Varios heridos. Esto fue el 22 de junio. Otra noticia que está censuradísima en redes sociales que no pueden tolerar es que en el Reino Unido detienen a una pareja de hombres homosexuales, Jamie Barley, de 36 años de edad, y John McGowan, de 31 años de edad, acusados de violar a una bebita de... aquí está mal esto, ¿no? Una bebé de 13 meses. Le puse 13 años. Lamentablemente se trataba de Preston Davey, quien murió. Fueron detenidos en el Reino Unido, pero fue una niña que ellos tuvieron acceso a ella por adopción. Que si los LGBT andan hablando de que junio es el mes del orgullo, pues deberían también de reportar esta clase de cosas, los delitos que ha cometido el colectivo LGBT, porque recuerden que al convertirse en una especie como de partido político o en una organización, pues ellos tienen que hacerse cargo de los abusos sexuales que practican todos los del colectivo gay. Y no quieren hacerlo. De hecho, están muy molestos con ciertas productoras de televisión, de contenidos, cuando han retratado, por ejemplo, asesinos seriales con particular fijación o que eran homosexuales. Y entonces, pues ellos no quieren asumir que esto pues forma parte también de su organización. Rápidamente les comento algo de las principales portadas de circulación nacional. Y el día de hoy, martes, el periódico Reforma tiene algo importante. Más allá del histórico pacto que obliga a Trump a Irán e Israel, dice que la corrupción del presidente de España se hizo presente en el Tren Maya. Vamos a ver qué dice esto. Dice: de tranzas en España al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El caso Coldo exhibió una red de corrupción
de moches, de cobro de sobornos en España, que alcanzó al narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Dice, Colco García, operador del presidente español Pedro Sánchez, fue captado en febrero de 2024. Fue capturado, fue detenido. Fue colaborador y cómplice de José Luis Ábalos, exministro de Fomento Económico de España. Y bueno, aquí nos pone una fotografía con el corrupto Ricardo Monreal. Dice, una delegación española encabezada por Coldo García y por José Luis Ábalos, ministro de Transporte, estuvo en México en 2019 con el entonces presidente del Senado Ricardo Monreal y también visitó al secretario de Comunicaciones de AMLO Javier Jiménez Espriu para ver contratos en el Tren Maya. Tras su venta logró negocios. Operó corrupción de Pedro Sánchez para el Tren Maya, una nota de Víctor Fuentes y Rolando Herrera. El mayor escándalo de corrupción que hoy se vive en España y que implica al presidente de ese país. Los tres protagonistas de este escándalo de corrupción española que tienen en jaque al gobierno de España también en México 2019, febrero de 2019, con Andrés Manuel López Obrador, conseguir sobornos de AZVI y de Acciona, el grupo que está en el banquillo de los acusados en España y que vino a México por esos contratos. Lo integran José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento y brazo derecho del presidente Pedro Sánchez, Coldo García, operador de Pedro Sánchez, que lograron contratos corruptos en México con el Tren Maya. Bueno, pero hay que recordar que este personaje, Pedro Sánchez, pues hizo su campaña, hizo su política con el dinero de su suegro, que es dueño de saunas y prostíbulos gay en España. Luego Reforma también dice, costará 36,000 millones de pesos, premio sexenal a la CENTE. La presión, chantaje y protestas de la CENTE, de los maestros que no enseñan, para recortar la edad de jubilaciones costará 36,000 millones de pesos del dinero de los mexicanos. O sea que Claudia Sheinbaum sí les está dando ese dinero porque quiere tener a esos delincuentes de su lado. Baja de 58 a 56 años de edad para que se puedan jubilar los perezosos, los parásitos, que se dicen maestros de la CENTE. O sea, sí les está dando gusto a los ladrones, los que le ayudaron a sacar la narcoreforma judicial, la narcoelección. Acuérdense que si no hubiera sido por la CENTE, pues hubieran podido realizar protestas en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, cuando Sheinbaum hace lo mismo que el dictador Andrés Manuel, pone a los criminales, a los cerdos de la CENTE en el Zócalo de la Ciudad de México para que la gente no pueda irse a manifestar contra sus proyectos corruptos. Están destruyendo a México, están saqueando el país de una forma vil, brutal. Ya saben todos los millones de pesos que se roban y se envían a España ahora. Bueno, ahora pues resulta ser que también se envió dinero sucio a Pedro Sánchez. Pero lo que quería decir era Cuba. Cuba es el que principalmente está robando todo el dinero de México. Todo se lo está llevando la criminal familia de Fidel Castro. ¿Por qué? Pues por pactos criminales inconfesables que no puede explicar, no puede admitir Sheinbaum sin ir a parar a la cárcel, sin ser objeto de protestas, sin ser, incluso de reacciones peores por parte de un pueblo, el pueblo de México, que muere de hambre, muere en las calles, muere en la violencia del narcotráfico. Pero a Sheinbaum pues no le importa en tanto esté llenando los bolsillos o las cuentas, porque probablemente también sea para triangular dinero fuera del país a cuentas a Suiza, en el extranjero. Diario de Yucatán dice, fin oficial de la guerra. El presidente Trump anuncia un acuerdo del cese total al fuego entre Irán e Israel. La prensa globalista no le gusta
pues esta noticia, ¿no? Una nota que vale la pena destacar, no es una nota agradable, dice que niños de 12 años ya consumen la droga conocida como cristal o metanfetamina. En Yucatán el 59% de los adictos probó las metanfetaminas cuando por lo menos tenía 12 años de edad. Esto según profesionales del Centro de Integración Juvenil, CIJ por sus siglas, que hablan sobre el consumo de drogas en Yucatán. ¿Quién les da estas drogas? ¿Quién les permite el acceso a estas drogas? Pues los mismos cárteles de la droga y el gobierno federal. El gobierno necesita que haya muchos adictos. Luego tenemos el periódico El Sol de México, dice aguas negras inundan las calles, pues Naucalpan, al menos 50 viviendas de la colonia San Rafael Naucalpan resultaron afectadas por el desbordamiento de Río Verde, que además tenía una espuma muy espesa, muy extraña y que es extremadamente tóxica. El Banco Internacional Citigroup quiere ser el banco de las empresas que vienen a México. Le parece que México seguirá siendo atractivo pese a la destrucción económica hecha por Sheinbaum. A ver, ¿qué tuvo el día lunes El Sol? Porque quedó pendiente también ver algunas de las portadas de los días anteriores. El lunes abrió con Irán advierte que se vengará por los ataques. Pues ya vimos que no. Disparó contra las bases, pero le avisó primero a Qatar. Se cae el 30.5% de la inversión en automotriz, en fábricas automotrices. Las causas son distintas, ¿no? Son variadas, pero principalmente pues criminalizarán o atacarán a Donald Trump, ¿no? Como el destructor de las inversiones en México. Después, que tuvo Excelsior el día domingo. El Sol de México el día domingo. El Sol de México tuvo en domingo, dice, Estados Unidos bombardea bases nucleares de Irán. El huachicol crece de forma exponencial en México. A poco más de 6 años de, pues que decía López Obrador que había acabado con eso. Luego vino la tragedia de Tlahuelilpan con 157 personas quemadas vivas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe donde señala que está ampliamente documentado y acreditado que se ha incrementado en todo el territorio nacional mexicano la ordeña ilegal de ductos. Muy cierto. Muy, muy cierto. Tiene que ver con el aumento de la pobreza, con la destrucción de los empleos, con el analfabetismo que le gusta pregonar a Morena. Porque si estudias eres un ladrón, dicen ellos. Inteligencia artificial merma capacidad cerebral. El uso de inteligencia artificial para escribir reduce el rendimiento neuronal y lingüístico, alertan los expertos del MIT. Luego dice, tras 12 días Israel e Irán cesan al fuego. Sí, pero gracias a Trump. Envían a migrantes lejos de sus países. La Corte de Estados Unidos reactivó la deportación express a terceros países. Hallan en Super Lamborghini de youtuber, no entiendo, a ver, ¿qué es lo que hallaron? Dice, hombres armados asaltaron la casa del youtuber Alfredo. ¿Alfredo qué? Bueno, Alfredo, no sé si es Villanueva o Valenzuela, es que no se alcanza a ver, en Nuevo León. Y le roban su auto de 8 millones de pesos. Un Lamborghini de color azul. Pues es la historia de nuestro país, ¿no? En este país no se pueden tener, no se puede trabajar y tener algo digno de admirar, porque entonces pues hay muchos ladrones, hay mucha necesidad. Que digo necesidad, bueno, los delincuentes argumentan así, los delincuentes dicen que roban y que roban a los ricos por necesidad. El narcogobierno de Claudia Sheinbaum dice que los infelices de la CENTE, los peores maestros que puedas imaginarte en el mundo, se podrán jubilar a los 53 años, los huevones, los parásitos, los inservibles, los que nada más se la viven en huelgas. Finalmente, la narcopresidente Claudia Sheinbaum
sí va a robarse el dinero de los demás contribuyentes mexicanos para darles lo que quieran, porque ellos le ayudaron a hacer la narcoelección judicial. Nada más por eso, porque la CENTE les ayudó a los narcotraficantes de Morena a hacer la narcoelección judicial. Si no hubiera sido por la CENTE, pues no lo hubieran podido realizar. ¿Qué más tenemos? Dice, pinchazos, ahora en Francia. Asistente de la fiesta a una fiesta musical denunció agresiones con jeringas, sumándose sospechosos detenidos. Bueno, eso fue la edición del domingo. ¿Qué tenía el lunes Excelsior? Nada. Perdón, el lunes no tenía nada. Y el día domingo... El día domingo es lo que queremos ver. Rápidamente te comento que pues hace unas horas se aprobó la reforma a la ley de la Guardia Nacional, con lo cual pues se permite la militarización, se permite el espionaje, los ataques cibernéticos. Son parte de esta reforma propuesta presuntamente por la narcopresidente Claudia Sheinbaum contra el pueblo de México. El domingo Excelsior dice, en primer círculo papal, el Papa León XIV nombró a José Nahum Jairo Salas Castañeda como nombró como coordinador de viajes apostólicos. Él es originario de Durango, o sea, por lo que se pensaría que el Papa León podría visitar México. Y hay algunas fotografías y videos del masón de la Logia del Valle de México, el corrupto Gerardo Fernández Noroña, pues visitando supuestamente el Vaticano porque quiere invitar a el Papa, a su principal enemigo, porque él es satanista, Noroña es satanista, es masón, pues quiere invitarlo a México. La intención de invitar el Papa a México por parte del régimen narcotraficante de Claudia Sheinbaum, judía atea, judíos como los que crucificaron a Cristo y atea, pues lo dice todo, ¿no? Anticatólica. Quieren invitarlo porque quieren utilizarlo para que el régimen satánico pudiera tener un protagonismo y algunos católicos ignorantes o católicos de zonas muy marginadas poder engañarlos con que el régimen satanista, asesino de niños, homosexual de Claudia Sheinbaum, pues sería como católico, ¿no? O sea, quieren como que ella cuando de forma hipócrita portaba un rosario o portaba la imagen de la Virgen de Guadalupe cuando ella es pues oficialmente atea, pero la hemos visto practicar rituales satánicos de brujería, como en su toma de posesión en que invoca a los demonios nahuales. Pues es un personaje controversial, ¿no? Lo que sea, que el credo que sea que le acomode, simularlo, pues es el que va a utilizar. Y es por eso que pues se quiere fingir católica. Pero bueno, ya hemos visto que en el pasado pues el Papa no vino. Y si viene, pues qué podría hacer, ¿no? Para evitar la mafia pederasta de Morena y a la mafia de Carlos Slim, que también en 2016 cuando vino el Papa Francisco, por eso estaba presente Eduardo Verástegui, por eso se subió en el avión presidencial, porque Slim fue el que pagó el viaje. En el olvido los daños de Tlahuelilpan, pues claro que siguen en el olvido. No hay ningún control ni ninguna innovación por parte del gobierno de Morena para evitar eso, para evitar otra tragedia similar. Vamos a ver Reforma. ¿Qué tuvo Reforma el día sábado? El sábado porque el domingo no se ve. Cátedra de Humor, Flavio González Mello rompió la solemnidad de la Academia Mexicana de la Lengua y encarnó a Poquelín. Es como una especie de payaso. Dice, sentencian en 6 años a 9 huachicoleros, caen con la 4T, algunas cifras, dice, caen con 4T cifras en combate de la ordeña. Pues sí, o sea, a lo que se refiere es que no detienen a nadie por robo de combustible.
Ya ahora que se descubrió que en Coatzacoalcos, Veracruz, tenían una narcorrefinería, pues yo creo que es más que evidente que se roban todo el combustible el cártel Jalisco en complicidad con Morena. Y lo venden a África, a India, a Turquía y hasta Japón llega el petróleo refinado por los narcos, robado por robado a Pemex. Que eso es lo que revela Donald Trump, no es algo que nos haya revelado Claudia Sheinbaum. Alertan por regreso de fiscales carnales, pues sí, porque eliminan la autonomía de los fiscales. Revisa Embajada de Estados Unidos redes para visas de estudiantes. Frustran redada en Los Ángeles. Ciudadanos se enfrentaron nuevamente contra agentes del ICE en un intento de realizar una redada. Una tienda Bell al sur de California. Al menos un hombre fue detenido. De visita en esta metrópoli, el vicepresidente J.D. Vance acusó al gobernador demócrata Gavin Newsom y a la alcaldesa Karen Bass de alentar protestas violentas contra redadas migratorias. Pues sí, pero deberían de destituirlos, deberían de detenerlos, porque realmente no es un asunto migrante como lo quiere presentar Reforma. Estos supuestos migrantes que se resisten a ser detenidos por las fuerzas de la Guardia Nacional o el Ejército o del ICE tiene que ver con criminales que están implicados en redes de lavado de dinero. Advierten de catástrofe nuclear si Israel ataca central nuclear iraní. Bueno, pues eso era lo que tenía Reforma, ¿no? Vamos a ver el día lunes. Amenaza con ahorcar el suministro de petróleo. Cerrar el estrecho de Hormuz generaría problemas petroleros. Pero tuvo un efecto contrario, ¿no? Porque se bajaron los precios del petróleo cuando atacó las bases militares. Marcelo Ebrard dice apoyar a Checo. No es Marcelo Ebrard, dice apoya Brad, o sea, se refiere al actor Brad Pitt a Checo Pérez. Llaman Rusia y China a un alto al fuego entre Israel e Irán. No pararemos, decía Israel. Estados Unidos ha optado por, una vez más, imprudentemente, por sacrificar su propia seguridad simplemente para proteger al primer ministro Netanyahu. Pues no es precisamente eso, porque la amenaza de estar enriqueciendo uranio fue el objetivo que fue desactivado y con eso deben de cesar pues los futuros enfrentamientos. La prensa agua tóxica inunda con espuma Naucalpan obligó al gobierno a instalar un cerco sanitario ante el riesgo de graves enfermedades por el constante desbordamiento de estos químicos. Fracasa la negociación para acabar con el paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Siguen en paro. Afirma la organización no gubernamental que Ciudad de México es un sitio crítico de inmovilidad e inseguridad para migrantes. Encarcelarán más de 6 años al que cometa acecho contra mujeres en Estado de México. ¿Y eso qué es? ¿Qué es exactamente el acecho? Porque ya existía el delito de acoso. Lanzan Irán respuesta y ataca bases militares de Estados Unidos en Irak y Qatar. Cámaras de 5.000 centros comerciales de la capital se conectan al C5. Recuperación de autopartes robadas en trámite es fastidioso, dice la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía el lunes el periódico La Prensa? Alerta roja, persisten las lluvias, movilizó a cuerpos de auxilio en la capital por la caída de árboles, capacitan en Edomex a 600,000 policías en 28 municipios, urge desterrar la violencia armada, dice la Iglesia, el clero católico mexicano, acusa al Partido Acción Nacional de que el gobierno de la Ciudad de México desvió 13 millones de pesos del anterior gobierno de Xochimilco, que se robaron 13 millones de pesos los golpeadores de Xochimilco. ¿Se acuerdan cómo reprimía Morena a los manifestantes? Enviaban a policías y a pandilleros a golpear a la gente. Pachuca se despide del Mundial de Clubs tras 3-1 con el Real Madrid. México empata 0-0 con Costa Rica. ¿Qué tenía el domingo? Bombardeo. Estados Unidos, 3 centrales nucleares. Ya lo habíamos comentado. Quinta marcha lencha
toma calles de la capital para exigir derechos y espacios públicos. Líderes comerciantes CH piden no trasladar las MIP, las MIPES, el costo de la jornada laboral de 40 horas. O sea, para que vean que también hay resistencia a esta tontería de reducirlo a 40 horas laborales, porque pues en realidad eso también va a reducir la productividad y las ganancias, y entonces también los salarios. Ciudad de México gasta más de 2,000 millones de pesos en gestionar miles de toneladas de residuos y envía rellenos. Por liderato, la Copa Oro vivirá hoy un capítulo peculiar. Bueno, eso era lo que se decía ese día. El periódico El Debate el día de hoy dice lo siguiente: Trump anuncia incierta tregua que rompen Israel e Irán. Rocha mitiga falta de medicamentos, se resuelve en julio, dice Sheinbaum. El gobernador ha destinado 18.5 millones de pesos para atenuar la carencia de medicamentos en el IMSS Bienestar. Julio Verdegué, entre la ciencia y el campo, el poder sinaloense. Pues como que ahora está muy censurado el periódico El Debate porque hubo masacres y ya no lo ponen en sus portadas, bueno, ni siquiera en letras pequeñas. El Debate: Estados Unidos niega estar en guerra con Irán. Claro, esa era la nota importante del fin de semana. Ni guantes médicos hay en el Hospital de la Mujer. Familiares de los pacientes deben de comprar en farmacias comerciales hasta los más elementales materiales y medicamentos. Ricardo Madrid, el operador que consolida el Partido Verde. Esta semana se integra el Consejo de Seguridad en Culiacán. Oklahoma se corona como el campeón en la NBA. Luego tenemos el domingo, ¿no? El debate del domingo. Escala conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos bombardea Irán. Bueno, solamente 3, ¿no? 3 bases nucleares. Donald Trump ordena ataque masivo contra las instalaciones del programa nuclear iraní. Vacaciones, esperanza de mejoría para la economía Altata, dice, de Altata. El Monterrey empata con el River. Sinaloa mantiene su ganado libre de gusano barrenador, pero pues no pueden tampoco trabajarlo bien por toda la narcoviolencia. El milenio solamente sería lunes y martes. Dice: proclama Donald Trump el fin de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Morena más rentas que patrimonio. Las propiedades de ese partido político suman 220 millones de pesos y son las de la dirigencia nacional y en 8 estados. O sea, de todo lo que han robado tienen esto de 220 millones de pesos. Claudia Sheinbaum autoriza bajar edad de jubilación para los delincuentes de la CENTE a 53 años. Para mujeres y 55 para hombres, ¿no? Ecologistas de Texas también denuncian a Elon Musk porque, bueno, ya saben que explotó un cohete y dicen que los contaminantes llegaron también hasta Tamaulipas. La Asociación de Abogados Ambientalistas que odian a Elon Musk, pues dicen que habría perjudicado también. Ya saben que todos los movimientos de izquierda están en contra de empresarios, pero es selectivo porque nunca van a escucharlos pues atacando a empresarios como los del cártel Illuminati, ¿no? No escuchamos a la izquierda golpear a los grandes banqueros sionistas. Bueno, el día lunes el periódico Milenio destacó en su portada una marcha homosexual, sodomita, lésbica, que habría sido financiada por el narcogobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si podemos poner esto en pantalla. Porque no hay recursos para comprar medicamentos. Pero ¿cómo si hay para celebrar? Iba a decir una grosería, pero la verdad no es necesario. Todo el mundo sabe la vileza de las relaciones contra natura. Ciudad de México, inclusivo mosaico gigante en favor de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. La jefa de gobierno, la corrupta Clara Brugada, ligada al cártel de Tláhuac, encabezó más de 6,000 personas que acudieron al Zócalo para conformar un mosaico de la bandera de la perversidad sexual. Naucalpa, lluvia y espuma tóxica. CENTE recobrará facultad para vigilar asignaciones de plazas que fueron eliminadas con Peña Nieto.
El CENTE recobrará la facultad para vigilar la asignación de plazas que fue eliminada con Peña Nieto. Estado de México, Puebla e Hidalgo, epicentro de linchamientos en la última década. Tiene una nota sobre el delincuente mixteco, ¿no? Con apellidos españoles, que a cada rato repite que es indígena y que no va a usar la toga. Dice, ni Morena ni la presidenta me pusieron. No, pues te puso el narcotráfico y Andrés Manuel López Obrador. Eso nos queda muy claro, Hugo Aguilar Ortiz. Que habría dado una entrevista para el periódico sionista anti-Trump The New York Times. Dice, de niño pastor en Oaxaca a presidir la corte, un perfil de Hugo Aguilar. Pero les faltó comentar cuando se robaba las tierras indígenas, que apoya la violación de niños o el matrimonio infantil, que es un racista, que se ha comparado con Juárez y que Juárez asesinó a los pueblos indígenas para robar sus tierras. Son cosas que obviamente un periódico como The New York Times pues no va a publicar. Pero es bueno tenerlo en perspectiva que Milenio sí se hizo eco de esta situación. Ya no nos engañan tan fácilmente. El AM de Guanajuato dice Silao y San Felipe, la más peligrosa, la carretera de Silao a San Felipe. Encabeza la lista de carreteras con más muertes en el estado de Guanajuato. El gobierno estatal alista una intervención de apoyo internacional para definir medidas de reducción de accidentes viales. Privan de la vida a 4 integrantes de una familia. 4 integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados la tarde del lunes en un ataque armado ocurrido en barrio de San Juan en Celaya, Guanajuato. Ataca a Irán base de Estados Unidos, el país de Oriente Medio bombardeó una base de los Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que dice el periódico AM. Y vamos a ver a continuación lo que dijo el lunes, pues las lluvias, muchas lluvias en Guanajuato, lo que ya habíamos comentado en letras pequeñitas, quiere Trump evitar una guerra y lo hizo, ¿no? Eso ya está más que reconocido. El domingo ataca Trump Irán, emplea una bomba especial, finaliza su ciclo en la Secretaría. Fernando Reynoso Márquez renuncia a su cargo como coordinador y hace un balance de lo que hizo en su gestión. ¿Qué más tenemos? Es el órgano oficial de propaganda y mentiras de Morena. La Jornada dice, fin a guerra de 12 días, dice Trump. Empieza el alto al fuego total entre Israel e Irán. Intenso periodo extraordinario del Congreso. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que transfiere al INEGI las atribuciones del Coneval. Eso quiere decir entonces que el INEGI no es confiable. Hoy, por ejemplo, dijo el INEGI que la inflación se ha incrementado monstruosamente, pero seguramente es mayor a lo que está reportando, porque si Morena está contenta con el INEGI como para no destruirlo o no modificarlo, quiere decir que el INEGI no es una fuente fiable de información sobre los destrozos económicos de este gobierno. Por eso quisieron desaparecer el Coneval, porque el Coneval evaluaba qué tantas personas han salido de la pobreza con las políticas criminales de Andrés Manuel. Y resulta ser que la gente se hundió en la pobreza al no tener un ingreso por trabajo propio, que eso no lo evaluó el Coneval, simplemente el ingreso que tenían sin trabajar, y también que perdieron más de 30 millones de personas el acceso a los mínimos servicios de salud. Y una que regula retiros parciales de Afore, mientras en el Senado se avaló 3 minutas el trabajo legislativo en Cámara. Bueno, tengo entendido, esto obviamente no va a salir en la portada, porque la portada se publicó antes, pero tengo entendido que hoy se publicó también, se avala una reforma, primero la de la Guardia Nacional, ¿no? Que es militarizar a México, que es acabar con los derechos humanos de los ciudadanos. Y la segunda, que tiene que ver con una supuesta eliminación de trámites burocráticos, que es una ley extremadamente también burocrática. La Jornada dice ¿qué día fue? Ayer lunes, dice, movilizaciones en el orbe, deploran el belicismo de Donald Trump, pues lo que le gustaba a Morena, ¿no? O sea, revueltas para defender a los cárteles de la droga,
revueltas violentas, destaca la jornada, en defensa de los terroristas islámicos, porque es lo que finalmente les interesa a ellos. Hoy más que nunca la ONU debe de llamar a la construcción de la paz, dijo la narcopresidente Claudia Sheinbaum, que tuvo más de 200 asesinatos durante el fin de semana. ¡Qué cinismo! Armeras israelíes hacen fortunas con la matanza de palestinos. ¿Y quién le vende armas a los criminales palestinos para asesinar 1.200 israelíes? Estados Unidos no está en guerra luego del bombardeo, dice J.D. Vance. Apuesta Trump por un cambio de régimen en Irán. Pues él dijo que podría apoyar un movimiento de hacer Irán otra vez grande. Y eso obviamente que no le gusta escucharlo a Morena, porque como les comenté el fin de semana, pues si Trump puede hacer esto, pues también pueden bombardear fácilmente los búnkers de los narcotraficantes que integran Morena o de Iván Archibaldo, que es su principal socio criminal. El hijo del Chapo Guzmán es el principal socio criminal de Morena, junto con el señor Mencho, líder del cártel Jalisco. Acto inconstitucional o anticonstitucional, congresistas demócratas van a juicio político contra Donald Trump. Trump lleva a guerra, lleva a Estados Unidos a la guerra contra Irán. Éxito militar espectacular, destruyó plantas nucleares en Fordo, Natanz e Isfahan. Teherán niega daños graves, lanza primera respuesta con misiles sobre 10 zonas. Esto lo había publicado el domingo 22. Para decir que Trump era un belicista, que Trump era un enemigo de la paz, que Trump, todo lo que se dijera, ¿no? Pero, contrario a la esperanza que tuviera Claudia Sheinbaum de que se iniciara una tercera guerra mundial para que ya no se investigue a los criminales pedófilos, narcotraficantes, ladrones de Morena, pues no le salió a la presidenta Claudia Sheinbaum las cosas como las esperaba. Vamos a revisar más regresando. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Continuamos. Y a mí me parece que hoy el Universal, qué bueno que retoma esta reflexión del fin de semana, que también la hizo Ricardo Salinas Pliego, que yo primero la hice en este programa, sobre que es una soberana absurdez, estupidez de Morena, decirnos que 6 años de la refinería del narco en Coatzacoalcos, Veracruz, una enorme deforestación que se tuvo que hacer ilegal para construirla, y que nadie vio nada. ¿Quién les va a creer eso? Hace 6 años deforestaron para la minerefinería y nadie vio nada. Un terreno en Coatzacoalcos fue desmontado para la instalación de una planta clandestina de procesamiento de petrolíferos, pero el hecho no fue denunciado a las autoridades. Y no fue visto por los gobernadores de Morena. O sea, no fue visto ni por Cuitlahua García, ni por esta señora, ¿cómo se llama? Rocío Nale, sí, no lo vio tampoco. Es una nota de Pedro Villa y Caña. Desde agosto del año 2019, es decir, hace 6 años, la empresa fachada, que operaba como una planta de tratamiento de residuos industriales denominada Energía Ecorenovable,
energía ecorrenovable, para que vean que la agenda verde también les interesa a los narcotraficantes, comenzó la deforestación para construir una refinería ilegal. En una revisión efectuada, es que es pensar, ¿no?, que es defectuoso. Imágenes de la plataforma de Google Maps se puede observar cómo fue creciendo el cráter, la deforestación desde 2017 y nadie vio nada, o como dijera Jaime Maussan, y nadie hizo nada. Vencimiento de deuda de Pemex, un calvario. Si la empresa del Estado pretendiera renegociarla, será un mayor costo, afirma un especialista. Donald Trump dice que hay un alto al fuego entre Irán e Israel, o sea, el Universal como que intenta ponerlo en duda. Jueces carecen de legitimidad por uso de acordeones. El dirigente del partido PRI, o sea, Alejandro Moreno, señala que la reforma y la reciente narcoelección judicial pusieron fin a la independencia del Poder Judicial, que ahora estará alineado a los intereses del régimen. Pues sí, tiene mucha razón. Jornaleros mexicanos en Estados Unidos en alto riesgo. ¿Por qué? Cada año, en el mes de junio, jornaleros originarios de Oaxaca que laboran en los campos de Estados Unidos emprenden una segunda migración al norte, a un lugar llamado Dover, Florida, a Coloma, Wisconsin, donde trabajan de julio a octubre. Y bueno, ahora les da miedo que supuestamente, porque Trump es un cazador de migrantes, los vaya a detener. Ya había comentado algo sobre que tendría que haber un cambio de política precisamente para vigilar que los trabajadores del campo, hoteleros y restauranteros puedan seguir trabajando. Pero ahora de una forma legal. Lo que nunca hizo el Partido Demócrata, darles una residencia legal. El Universal dice, forman bandera LGBT gigante. La mañana de ayer, el Zócalo capitalino, participaron 6,000 personas, no necesariamente homosexuales, contratados por el régimen criminal de Claudia Sheinbaum. No hay dinero para comprar medicinas, no hay dinero para hacer obras públicas que no se caigan, que además lo que sí estoy viendo es que los periódicos, todos por igual, no pusieron la foto de cómo se cayó la obra de AMLO en Oaxaca, el túnel de Mitla a Tehuantepec. Y aquí ven esta fotografía, bueno, una bandera del arco iris que simboliza la fornicación, porque para ellos toda la vida es fornicar con personas de su mismo sexo. En eso se acaba todo. No tienen mayor realización personal. No tienen aspiraciones de tener una familia, de tener un negocio, de hacer algo importante en la vida. No, simplemente es puro fornicar, que aquí en México lo dicen de otra forma. Ven corto el presupuesto. Y además fornicar. Permíteme, porque no he terminado. Fornicar se supone que es ahora un asunto de orgullo. Fornica con quien sea, porque también hay la promiscuidad, y eso es motivo de orgullo. Esa es la bandera que la narcotraficante judía atea Claudia Sheinbaum mandó a poner en el Zócalo, frente al Palacio Nacional y frente a la Catedral Primada de México, como un acto satánico, como una ofensa contra Cristo, ¿no? Ya sabes lo que dice la Biblia, ¿no? El que se echa con varón como con mujer merece morir. Es lo que dice la Biblia. Simplemente son los pasajes de la Biblia. El que abusa de los menores de edad, más le valdría ponerse una piedra al cuello y ahogarse. Lo dice Cristo, ¿no? Que quiere decir que el castigo debe ser incluso peor. Ven corto el presupuesto para atender desastres. Expertos consideran que tras la desaparición del Fonden los recursos son insuficientes ante la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales. Pues ahí está el caso de todos los estados que fueron afectados por el huracán Eric. Ahí está el caso de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, no reciben recursos. Irán advierte de respuesta proporcional al ataque de Estados Unidos, evalúa la magnitud del daño a las instalaciones nucleares. Irán advirtió que evalúa sus opciones para responder de forma proporcional. Bueno, pues sí, eso fue antes, ¿no? Antes de estarse rindiendo, porque ellos saben que no tienen una oportunidad contra la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Vamos a ver qué tenía el periódico El Universal el domingo. El domingo, yo creo que con eso es con lo que vamos a cerrar esta parte del programa, que es un apéndice del programa de ayer. Dice el periódico El Universal: Teherán advierte que estadounidenses sufrirán consecuencias duraderas. Pues no, realmente no tiene esa capacidad para hacerlo. Contrata el INA seguridad privada por 208 millones de pesos. El instituto eroga esa cantidad en contratar 872 elementos de protección destinados a 179 museos, zonas arqueológicas y centros de investigación en todo el país. Tras permanecer cerrados los museos a cargo del instituto, retomaron las actividades. Y si lo están viendo en pantalla, pues bueno, tenemos la narcorefinería, empresa fachada detrás de la mini refinería. El Universal hizo un recorrido de las instalaciones, pero vean qué bonita refinería, hasta se ve mejor que la del narcopresidente, ¿no? La que no refina, la de, ¿cómo se llama? La de Paraíso Tabasco, la de Dos Bocas Tabasco. Está muy bien iluminada, es muy notoria su presencia. Es muy enorme. Además que se aseguraron, creo que ya van como 50,000 litros, ¿no? Y eso no le importa a la presidenta Sheinbaum. Aquí tenemos también otra foto, dice, de la edición del domingo del Universal sobre la marcha del orgullo fornicario. Dice, marcha lencha. ¿Por qué le llaman lencha? Para exigir justicia. Cientos de mujeres tomboy, o sea, pedófilas, supongo que es eso, lésbicas, bisexuales, transexuales, queer y no binarias, se adueñaron ayer de las calles de la Ciudad de México, con la complicidad de Sheinbaum, por supuesto, para condenar los ataques de odio hacia ellas. Pues si están vivas, yo creo que no han sido muy efectivos, ¿no? Alguien que chorree odio tendría que esmerarse un poco más. Mueren 4 en balaceras en La Paz, Baja California. Fíjese, ellas no las asesinan, ¿no? Pero sí tenemos el caso de personas que asesinan a los narcotraficantes. Bueno, yo creo que hay ahí una divergencia, ¿no? Ellas entre sus fantasías y sus perversiones sexuales, porque hay que decirlo que eso de tomboy suena bastante mal, y las víctimas, las verdaderas víctimas, las personas que encuentran en fosas clandestinas. Nótese que ninguno de los periódicos ha documentado las fosas clandestinas que han denunciado las madres buscadoras. A ese grado de control están los medios actualmente que no hablan de ello. Y bueno, pues Sheinbaum ya saben que también quiere utilizar el tema de Irán para distraer a los mexicanos de la tragedia, ¿no? Del narcotráfico mexicano. Y precisamente del tema que hoy dediqué, pues mi columna, con la que abrí el programa en esta ocasión, la crónica especial, vamos a hablar de una publicación, bueno, les voy a poner una publicación que dice: Bill Clinton bombardeó Afganistán y Sudán. Nadie hizo un drama. George Bush bombardeó Irak porque dijo que tenían bombas de destrucción masiva, que ya las tenían, no que las estaban fabricando, porque esa es una diferencia. El presidente Trump dijo que podían enriquecer uranio. Y en el caso de Bush, que no había ni siquiera pruebas de que se estuviera enriqueciendo, pues el satanista Bush atacó Irak y asesinó a Saddam Hussein, el gobierno de ese país, el gobernante de ese país. Es el resultado, ¿no? Cómo mentían, y que por ahí algunas personas han tratado de comparar a Bush con Donald Trump. Para nada, señores. Bush lo que quería era iniciar una serie de guerras para satisfacer a la élite. Barack Obama bombardeó Libia, asesinó a Muammar al-Gaddafi, Siria, Irak, Somalia, Yemen, Afganistán y hasta Pakistán. Y él llegó a la presidencia diciendo que iba a detener ese conflicto, y fue mentira. Y los medios corruptos y cantantes satánicas como Madonna, que tanto satanizaban a Bush y ponían a Obama como la alternativa viable a acabar con esos conflictos, se quedaron callados porque sabían que todo era mentira. Luego dice: Joe Biden bombed Iraq and Syria. Donald Trump bombs Iran. And the whole world is panicking. O sea, que el mundo está en pánico. Vivimos 8 años de terrorismo de Barack Obama y la gente no se quejaba.
no veían nada, o sea, es que no había nada malo, o sea, es que si mata gente, si se inventan ataques a distintas partes del mundo, no. El problema es que lo haga Donald Trump. Si lo hace Donald Trump, las cosas son malas. Si lo hacen otros, están bien. Bueno, lo que me acuerdo que es lo que también tenemos que presentar, porque te queda pendiente algo, vamos a una pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. También el día de hoy estuvimos compartiendo algunas publicaciones en las que hablamos sobre todo de las posiciones de poder que ocupan muchas personas de origen libanés en México. No sé si te has fijado, pero hay mucha gente que no es originaria de México, no son judíos, bueno, oficialmente, pero tienen un origen fenicio o cananeo, que eran los que adoraban a los demonios como Baal, como Belcebú, Aschera, ¿no? Muchos linajes Illuminati tienen su origen precisamente en el Líbano, como es el caso de los Astor, o como es el caso de Shalim o Slim. Y entonces, bueno, pues todo parece indicar que esto se remonta hasta el año 3000 a.C., en el que ellos ya tenían cultos extraños por una supuesta estrella de 6 puntas, que equivocadamente muchos dicen es la estrella de David. No, eso no es la estrella de David. David no tenía ninguna estrella. Es un símbolo esotérico, es un símbolo del mal, que también se asocia con el rey Salomón. Miren, les menciono rápidamente lo que hay en la publicación que realicé el día de hoy. Mire, Alejandro Murat Kassab, Murat Kassab, el padre de Alejandro Murat, que está hoy en el partido narcotraficante Morena, es de sobra conocida que era un político del PRI. No es Murat con T, sino Murat con D al final, y es de origen libanés. Tiene un departamento en la Torre Warner, según lo exhibió el periódico The New York Times. Algunos periodistas son buenos en The New York Times. Lo compró por 31 millones de dólares, robados a México. Hoy está robando en el partido narcotraficante Morena. Sus vecinos son personas como el rapero Jay-Z, que es amante de la cantante Beyoncé y que además está relacionado con el que está detenido por abuso sexual infantil, Sean Diddy Combs, ¿no? El rapero que hizo un cover muy mediocre con la canción de The Police, ¿no? Every Break You Take. Luego está el jugador americano Tom Brady. Está Yunes, el político corrupto que ayudó al partido narcotraficante Morena traicionando al PAN para que se aprobara la narcoelección judicial. Están los Camil, que fueron testaferros de Cedillo en el tráfico de armas y también de este señor Peña Nieto. Chedraui, que ya son familia de Slim. Seade, también familia de Slim. El político priista Charbel Jorge Esteban Chidiac, que es un político corrupto que habría ayudado a López Obrador y a Slim en el fraude del FOA-PROA. Los Karam, los Elías Ayub, Chaufet, Kuri, Harfush, que es como el Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de Claudia Sheinbaum, que es relacionado con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa y con Genaro García Luna, ¿no? Carlos Slim, desde luego, sus hijos, Carlos Slim Domit, Patricio Slim, que es el que le da el dinero a Verástegui, Domit, el suegro de Carlos Slim, el señor Michel Domit, que es líder de una secta. Él dice que tiene la misión o que tiene la orden de unas supuestas fuerzas sobrenaturales que le dijeron que él tenía que tener más de 2,000 acólitos, 2,000 seguidores en su secta y que ellos tenían que traerle otros 7,000 millones para que pues lo sigan a él en su proyecto, porque él se
se proclama como un mesías. Ese es el cuñado, o fue el cuñado de Carlos Slim, hermano de Soumaya Domit. Está el caso de los Harp Belú, que son primos de Carlos Slim, los poderosos banqueros, empresarios en muchos ramos, ¿no? Incluidos los deportes. Elú, Nasif, Haddad, Gemayel, Cabandé, como el narcocantante Peso Pluma, que es satanista, pues ahí lo pueden encontrar también, que él es de origen libanés. Eso es una plaga de fenicios lo que tenemos en territorio nacional mexicano. No sé si se habían dado cuenta. Y una de las cosas que yo creo que les caracteriza a todos ellos es que físicamente son horribles, ¿no? No sé por qué, pero los rasgos árabes como que siempre son muy fuertes, muy definidos, como para confundirse con los de México. Y esta es la gente más rica, poderosa e influyente de México. Entonces cuando Claudia Sheinbaum o López Obrador te quieran hablar contra España, pues recuérdale que el hombre más rico de México no es de origen español, sino árabe. Y que la presidenta de México es una judía atea sin ancestros indígenas ni mexicanos. O sea, el cinismo que tienen cuando se ponen en su plan racista, pues a quererse presentar como indigenistas. No puedo cerrar este programa sin mostrarles algunas fotografías inquietantes. Pueden ser inquietantes, algunos podrá gustarles este tipo de arte. Y es que, pues, como parte de las reuniones, de estas conversaciones para incitar a la guerra que se están realizando, actualmente se están realizando en Holanda. Bueno, pues ahí lo que les aparece en pantalla es una fotografía de la puerta del salón de bailes del Palacio de la Haya de los Reyes de Holanda. Tiene un nombre bastante complejo, pero es mejor que lo recuerden así como el palacio o la residencia oficial de los Reyes de Holanda en la ciudad de La Haya, donde se han reunido los miembros de la OTAN. Noten cómo está la entrada, o sea, parece que estos personajes pintados en la puerta pareciera que quieren escapar, que quieren abrir las puertas y huir. Y así hicieron la puerta. Interesante, ¿no? Esto lo comparte un holandés, que por cierto, los holandeses critican mucho a los reyes Illuminati que tienen, a la monarquía de Orange, con la cual hoy por cierto se reunió Donald Trump. Este cuadro también lo encuentran ahí. Hay un elefante y una vaca que se ven con los ceños fruncidos, como muy molestos. Les recuerdo que pues es un castillo Illuminati, es un palacio Illuminati, y obviamente que tiene que tener símbolos de guerra, violencia y muerte. Porque la siguiente que vamos a ver es esta. Un esqueleto con lo que parece estar sobre una nube, pero también viéndolo más detenidamente, el esqueleto parece tener unas alas negras, no sé si las alcancen a ver. Pues ahí es donde se realiza la cena de la OTAN. Y bueno, pues todo esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué clase de evento es el que se está realizando? De la mañana, bueno, pues en el espacio de la mañana destacamos: en Holanda, Donald Trump quiere reformar el tratado de la OTAN sobre defensa conjunta para no intervenir en la guerra contra Rusia, reinterpretar el artículo 5 de la defensa conjunta que propone la OTAN. Bueno, esto también le permitiría a Trump ahorrarse muchos gastos militares, porque realmente quien prácticamente sostenía a la OTAN pues era el gobierno de Estados Unidos. La Haya, Donald Trump se reúne con los descendientes del Illuminati Bernardo de Holanda, un cofundador del Club Bilderberg. Irán e Israel violan en alto al fuego ordenado por el presidente Trump. Estados Unidos, Trump recuerda a Irán e Israel que está en vigor el alto al fuego.
Jalisco, hallan fosa clandestina con 35 cuerpos en Zapopan. Sinaloa, decomisan 746 kilos de metanfetaminas, pero no hay detenidos. Ese es el problema, ¿no? Que hay muchas detenciones supuestamente de cargamentos de droga, pero pocos detenidos. También lo que hacen con el huachicol, grandes decomisos, pero no hay detenidos. Jalisco, acuchillan asaltantes a una pareja en Tonalá, que en paz descansen, qué lamentable. Puebla, ejecutan a 3 en Santa María Coronango, ahí donde se cayó o donde derribaron el helicóptero de la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Irán, gobierno islámico dice que continuará su programa nuclear tras el alto al fuego. Pues si pueden, porque yo no creo que puedan, ¿verdad? Dicen que estas fotografías, bueno, estas pinturas que decoran el salón de bailes que se le conoce como Orajesal, o sea, el Salón Naranja, están orientados a la vida de Frederick Hendrik, que fue un gobernante. El castillo lo tuvo que completar su esposa, la reina Amalia Van Solms. Todos ellos obviamente gobernantes anticatólicos, porque eran protestantes, porque tenían un pasado de apoyar o de financiar su poder con la banca Illuminati. Por eso es que se integraron de esa forma. Bueno, y sobre la estrella, ¿verdad? Habíamos quedado que íbamos a ver algo de la estrellita de 6 puntas. Porque todo esto dicen que hay una serie de templos en Baalbek que sería muy interesante revisar. Vamos a ver la estrella, está aquí. Y dice, This is Baalbek of Líbano, ¿no? Líbano. Está localizado a 150 millas de Jerusalén. Data del año 3000 a.C. Los cananitas vivieron aquí. Dice, ellos sacrificaban niños satánicamente en la efigie a Baal, que es como una especie de toro. Esto es llamada la estrella de Refan en la Biblia. Esta no es la estrella de David en la Biblia. Así lo refiere. Y tiene toda la razón. Esto lo tomamos de un sitio que se llama Regal Maker y lo compartió uno de los colaboradores de este programa. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? No hay ningún engaño. Por eso no es de asombrarnos que pues existan linajes Illuminati con su origen en esto, en nombres cananitas, como es el caso de los Astor. Regal Maker, los Rothschild también tendrían ese nombre, porque acuérdense que significa escudo rojo, pero ese es un nombre que ellos inventaron. Realmente sus orígenes son muy antiguos. El apellido más antiguo que yo he encontrado es de Hirsch. Después se hicieron llamar Bauer y posteriormente Rothschild. Entonces ese sería el origen de estos extraños cultos. Por eso es que es el origen de la élite Illuminati. No debe de asombrarnos que tengan un origen en el Líbano, en esta serie de cultos paganos. Y entonces todos estos ladrones que tienen departamentos costosísimos en la Torre Mítica, bueno, ya la Torre Mítica de Polanco se les hace poca cosa, ¿no? Seguramente tienen departamentos como Murat en la Torre Warner de Manhattan en Nueva York, que eso tiene un costo de más de 35 millones de dólares. En el caso de él se habla de 31 millones de dólares que le habría costado. Y ahí es donde residen la élite, en una torre residencial, en departamentos residenciales. Bueno, hay muchas otras noticias que tengo ahorita en entrada, pero pues vamos a tener que esperar en otra emisión porque ya llevamos 1 hora 14 minutos de transmisión. Si te gusta este programa, es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar. Gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo, por sus aportaciones, por hacerse suscriptores premium. Y bueno, pues ha llegado el momento de cerrar con el programa del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te gusta este programa, si quieres que crezca, si te interesan temas, ya sabes lo que hay que hacer. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.